Astronauta Studios. Imagínate una noche sin luna, en algún rincón de cualquier ciudad y en cualquier época. Unos pasos apenas audibles se acercan a una puerta oculta en el callejón más sombrío. Un toque específico, un código susurrado y la puerta se abre. ¿Qué hay detrás? Bienvenidos al mundo de las sociedades secretas. Porque desde el inicio de los tiempos, la humanidad ha sentido una atracción magnética por los secretos. Desde el antiguo Egipto hasta los clubes exclusivos de Silicon Valley, las sociedades secretas son puertas hacia lo desconocido. Este llamado al secreto ha atravesado los siglos, susurrando una invitación al lado oscuro del conocimiento. Yo soy Mau Nicoli y esto es Evolution Docs. Para no variarle, retrocedamos miles de años hasta esos días donde el sol y las estrellas eran dioses, y la línea entre la magia y la realidad era tan borrosa como el horizonte al amanecer. Ahí, entre los templos de Egipto, los sigurats de Mesopotamia y las academias griegas, nacieron los primeros susurros en la oscuridad. ¿Qué movía a aquellos primeros iniciados a esconder conocimientos? Un secreto. Sabían algo que los demás no podían ni imaginar. Y el misterio era su mejor escudo. Comencemos en Egipto, con los sacerdotes de Osiris, quienes manejaban los misterios de la vida después de la muerte. Creían que, para merecer el renacimiento, los difuntos debían conocer palabras secretas y símbolos sagrados que los guiara en el inframundo. Este grupo súper exclusivo no solo realizaba rituales elaborados, también tenían conocimientos avanzados de química y medicina que reservaban para su élite. Los ritos de momificación y los secretos médicos no eran cualquier receta casera, y eran tan bien guardados que aquellos que abrían la boca enfrentaban castigos tan terribles como los de la propia ultratumba. En Grecia, los misterios eleusinos atrajeron a todos, desde simples campesinos hasta filósofos y gobernantes. Celebrados en Eleusis, estos rituales en honor a Deméter y Perséfone prometían nada más y nada menos la inmortalidad. Los iniciados pasaban por pruebas misteriosas que supuestamente les brindaban conocimientos secretos sobre la naturaleza de la vida y la muerte. En estas ceremonias, los participantes bebían una pócima especial que, según algunos historiadores, contenían alucinógenos derivados del hongo del cornezuelo. O sea que se ponían astrales mucho antes de que esta palabra existiera. Y ahora vamos con Pitágoras. Aquí nos encontramos con algo más que números y teoremas. En su círculo secreto, los pitagóricos no solo estudiaban aritmética, juraban guardar silencio sobre sus descubrimientos. Según ellos, los números contenían la armonía del universo y, si alguien rompía el pacto, esta armonía podía ser destruida. La prueba de fuego, los números irracionales, aquellos que no pueden ser expresados en una fracción simple. Estos eran tabú, casi un insulto al cosmos. Uno de los discípulos de Pitágoras, Hipaso de Metaponto, cometió el pecado de revelar la existencia de los números irracionales. Su castigo fue tan matemáticamente justo como cruel. Lo arrojaron al mar por desafiar la perfección numérica. Nada como una buena tragedia griega para proteger un secreto matemático, ¿sí o no? Pero si vamos a hablar de secretos antiguos, Mesopotamia no se queda atrás. Ahí encontramos a los cultos a Marduk, que controlaban los conocimientos astrológicos y la lectura de presagios. Los magos babilónicos, conocidos como Varus, practicaban lo que llamaban lectura de hígados, literalmente, para predecir el futuro. Este método peculiar se basaba en la creencia de que los órganos reflejaban los mensajes divinos, y cada patrón en el hígado de una oveja podía significar un cambio en la política o en las guerras. Un fallo en la interpretación no solo era embarazoso, podía costarles la vida. Pasemos al sur de Asia, donde la hermandad del loto blanco en la China imperial comenzó como un culto budista clandestino en tiempos de la dinastía Han. En sus inicios fue un grupo devoto que promovía la salvación a través del conocimiento y la meditación, pero con el tiempo se convirtió en una sociedad secreta de resistencia. Se organizaron para desafiar a los emperadores y promover revueltas, y claro, en sus reuniones juraban lealtad en ceremonias tan misteriosas como sus propios objetivos. Su estrategia más memorable fue disfrazar sus planes políticos de ceremonias religiosas, manteniendo al imperio a ciegas, al menos por un tiempo.
Los zoroastrianos Magi en Persia también fueron figuras enigmáticas. Aunque hoy los conocemos como los tres Reyes Magos, los Magi no eran monarcas en absoluto, sino sacerdotes altamente instruidos en astronomía y alquimia. Eran los consejeros personales de reyes y emperadores, quienes confiaban ciegamente en sus predicciones. Se dice que algunos de sus textos contenían conocimientos químicos adelantados para su época, incluyendo métodos de purificación de metales y conservadores que utilizaban en rituales. Pero todos estos conocimientos estaban cifrados en sus textos sagrados, imposibles de interpretar para los lejanos a esa hermandad. Y vamos de regreso a Grecia con los oráculos de Delfos. Aunque no eran exactamente una sociedad secreta, sus ceremonias y prácticas estaban envueltas en el mayor de los misterios. Se decía que la sacerdotisa Lapitia inhalaba vapores de una fuente subterránea que le permitían entrar en trance y recibir mensajes de Apolo. Su poder sobre las decisiones políticas era tan grande que muchos guerreros y reyes planificaban sus conquistas según sus visiones. Los detalles exactos de estos rituales permanecieron ocultos y Lapitia nunca reveló la naturaleza de sus visiones. Con tantos vapores seguramente ni ella lo tenía claro. Cuenta la leyenda que en una de sus ceremonias Lapitia predijo que un gran reino caería si el rey Creso atacaba Persia. Lo que Creso interpretó como una profecía de victoria terminó siendo su propia caída. El poder de este secreto en manos de una sacerdotista demostró ser una herramienta peligrosa para aquellos que buscaban respuestas, ya que solo encontraban ambigüedades envueltas en un misticismo inquebrantable. Esos susurros en la oscuridad, esas primeras sociedades secretas, no solo fueron refugios de curiosidad, se convirtieron en fortalezas de poder donde el saber estaba reservado para los iniciados y el resto solo podían mirar desde afuera. En el mundo antiguo, el conocimiento era poder, pero el secreto era poder absoluto. Ahora demos un salto al lejano oriente, donde las sociedades secretas no solo guardaban conocimientos, sino que también daban forma a la política y la cultura, a menudo con un toque de ingenio, paciencia y cuchillos. En Japón, China y hasta en el Tíbet, estas hermandades en la sombra controlaban tanto el ámbito espiritual como el militar, ocultando sus métodos y objetivos tras una mezcla de filosofía, arte y, claro, rituales que cualquiera consideraría, digamos que interesantes. Comencemos en Japón, donde los ninjas no fueron solo las máquinas de combate que imaginamos, sino maestros en el arte del sigilo, el espionaje y la supervivencia. Los ninjas o shinobi pertenecían a clanes secretos que entrenaban a sus miembros desde la infancia. Aunque los samuráis se llevaban la fama, los ninjas trabajaban en las sombras con métodos que serían más como de espionaje de guerrillas. Para despistar a sus enemigos, los clanes ninja desarrollaron un lenguaje secreto con señas y códigos escritos que aún son indescifrables para los no iniciados. ¿Y qué tal sus armas? Inventos tan inusuales como estrellas ninja, hierbas venenosas y, según los rumores, hasta humo de arroz fermentado. Recuerda llevarte una de estas bombas ninja para salir corriendo de alguna reunión aburrida. ¿Recuerdas a la Sociedad del Loto Blanco de China? Bueno, ellos no solo entrenaban a sus miembros en artes marciales, sino también en el arte de la persuasión. Crearon rumores, organizaron revueltas y cuando el imperio lo notó, ya era demasiado tarde. La sociedad había sembrado la semilla de la revolución. Una de las tácticas más originales de esta sociedad fue utilizar representaciones de teatro callejero para difundir sus ideas políticas. Mientras los actores narraban una tragedia clásica, los mensajes escondidos en los diálogos revelaban el sufrimiento del pueblo y criticaban al gobierno, motivando a los espectadores a unirse a la causa. Así fue como una obra de teatro se convirtió en una conspiración en vivo. Y si avanzamos hasta el Tíbet, encontramos una organización que parecía salida de un cuento de fantasía, la Hermandad de los Sombreros Amarillos. Sí se llamaba así. Era un grupo de monjes budistas cuyo conocimiento secreto giraba en torno a la meditación extrema y a la alquimia espiritual. Ellos creían que ciertos rituales podían alterar la conciencia y desbloquear habilidades mentales como la clarividencia o la sanación.
Para proteger sus prácticas, los miembros de la hermandad usaban códigos y lenguaje cifrado, e incluso empleaban señas que solo ellos conocían. Se decía que en los monasterios de los sombreros amarillos, algunos de los monjes alcanzaban niveles de concentración tan profundos que podían suspender sus signos vitales y regresar, renovados, de una especie de sueño profundo. ¿Realidad o mito? Y no podemos dejar Asia sin mencionar a las tríadas chinas, una de las sociedades secretas más famosas y persistentes. Originalmente conocida como la Sociedad del Cielo y la Tierra, fue fundado como un movimiento de resistencia contra la dinastía Qing. Con el tiempo, pasaron de guerreros por la justicia a ser figuras importantes en el mundo del crimen organizado. Las tríadas usaban complejas jerarquías y códigos de honor que mantenían en secreto, y su influencia se extendió por todo el mundo con la diáspora china, llevándolos a establecer redes en Europa y hasta en América. Según la leyenda, el juramento de entrada a las tríadas incluía un ritual particularmente dramático. El nuevo miembro debía cortar la cabeza de un gallo mientras juraba lealtad y quemaba incienso. Y por si eso no fuera suficiente, debían firmar su juramento con su propia sangre. Todo un combo de superstición y lealtad que dejaría a cualquier pensándolo 2 veces antes de traicionar al grupo. Estas sociedades secretas de Asia no solo protegían conocimientos y habilidades de combate, fueron verdaderos movimientos subterráneos que marcaron la historia política, espiritual y cultural de sus regiones. Eran tanto guardianes de una sabiduría milenaria como guerreros de una causa más grande que ellos mismos. En el lejano oriente, la lealtad era una cuestión de vida o muerte, y sus secretos, una promesa grabada en sangre. Como ya es costumbre, bienvenidos a la Edad Media, donde estas sombras se hicieron aún más profundas y peligrosas. Era una época en la que atreverse a saber más de lo permitido era un boleto directo a la hoguera, y donde cualquier grupo que defendiera ideas diferentes a las de la Iglesia debían refugiarse en secreto. Aquí es donde nacen las sociedades clandestinas de resistencia, conocimiento prohibido y, claro, alguna que otra herejía. Empecemos con la Orden del Temple o los Templarios, una de las sociedades secretas más legendarias. Fundados como una orden militar religiosa, los templarios protegían a los peregrinos en Tierra Santa. Pero no pasó mucho tiempo antes de que construyeran un poder que puso nervioso a los reyes y hasta al Papa. ¿Cuál era su secreto? Los templarios crearon el primer sistema bancario internacional. Cualquiera que necesitara dinero, desde un campesino hasta un rey, podían pedirles un préstamo, pero con intereses bíblicamente moderados. Y por supuesto no podemos olvidar que también tenían un tesoro perdido que se decía era tan grande y tan secreto que su ubicación sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia. Y aquí es donde se pone oscura la cosa, porque en 1307 el rey Felipe IV de Francia, ahogado en deudas con los templarios, decidió que la mejor forma de liquidar su cuenta era arrestarlos a todos. La Inquisición intervino y los acusó de herejía, sodomía y adoración de ídolos paganos. Jacques de Molay, el último gran maestre de la orden, fue torturado y quemado vivo, pero no sin antes lanzar una maldición contra el rey y el papa. Ambos murieron al poco tiempo. Coincidencia o no, la maldición de los templarios se convirtió en una leyenda y su tesoro en un misterio que hasta hoy nadie ha logrado desenterrar. Mientras tanto, en el sur de Francia, otro grupo conocido como los cátaros intentaban practicar su fe en secreto. Los cátaros rechazaban los lujos de la iglesia y creían que el mundo material era obra del demonio. Para ellos la salvación solo llegaba con el rechazo de lo terrenal. Eran pacíficos, humildes y completamente incómodos para una iglesia católica que los veía como una amenaza. Los cátaros se reunían en pequeñas comunidades, practicaban ritos secretos y compartían un conocimiento espiritual que afirmaba que todos podían alcanzar la iluminación. La respuesta de la iglesia fue clara. Adivina qué, lanzó una cruzada en su contra y acabó con ellos. Según se dice en los pasillos, que uno de los últimos cátaros, momentos antes de ser ejecutado, pronunció una misteriosa frase: «Dentro de 700 años florecerá nuestro laurel». Y para sorpresa de todos, en el siglo XX, el catarismo resurgió como un movimiento espiritual en el sur de Francia.
profecía cumplida o coincidencia? Los historiadores se lo seguirán preguntando. Sigamos en Europa, pero movámonos a los caballeros teutónicos, quienes comenzaron como una orden militar cristiana en el Báltico. Como los templarios, no tardaron en acumular tanto poder que su influencia amenazaba a las monarquías y a la iglesia. Los caballeros teutónicos se convirtieron en una sociedad secreta que, tras perder sus territorios, continuó operando bajo el radar en círculos de la élite de Prusia. Sus rituales, juramentos de sangre y métodos de reclutamiento ultrasecreto inspiraron más tarde a otros movimientos en Europa. Y para cerrar, hablemos de un grupo cuya existencia en la Edad Media es incierta, pero que definitivamente es innegable en la historia: los Rosacruces. Supuestamente fundados por Christian Rosenkreuz, un personaje entre místico y alquimista. Los Rosacruces proclamaban el poder de la iluminación interior. En pleno siglo XVII, los manifiestos Rosacruces llenaron Europa con rumores de alquimia, inmortalidad y el conocimiento universal. Aunque no se tiene certeza de su existencia en la Edad Media, su fama se esparció con rapidez. Los Rosacruces no solo compartían conocimientos esotéricos, algunos de sus miembros se consideraban, avanzados, que creían en la reencarnación. De hecho, se decía que Rosenkreuz mismo vivió 106 años, gracias a los secretos alquímicos que, supuestamente, él mismo creó. Estas sociedades secretas medievales no solo desafiaron el poder absoluto de la Iglesia y la corona, sino que nos dejaron una herencia de misticismo y misterio. En la Edad Media, el conocimiento era un juego muy peligroso. Por eso, los secretos eran un acto de supervivencia. Bien, llegamos al Renacimiento. Esa época donde las ideas brotaban como hongos después de la lluvia y el mundo estaba lleno de genios incomprendidos, artistas enloquecidos y, como no, sociedades secretas que tejían tramas entre las sombras. En este periodo, el conocimiento y la ciencia se liberan del control medieval, y de la mano de estos nuevos intelectuales nace un conjunto de sociedades que prometían guardar verdades cósmicas, espirituales y, obviamente, muy poderosas. Una de las sociedades secretas con más impacto real, por supuesto, son los masones, que tomaron rápidamente el liderazgo en Europa. Aunque sus orígenes no quedan claros, parece que esta fraternidad comenzó con una agrupación de albañiles y arquitectos. La habilidad de estos constructores de catedrales iba mucho más allá de lo práctico. Su conocimiento arquitectónico estaba envuelto en simbolismos y misticismo. La masonería evolucionó rápidamente hasta convertirse en un refugio para filósofos, científicos y políticos. Con sus logias privadas y sus rituales cargados de simbolismo, los masones fueron los primeros en promover la idea de la libertad de pensamiento en un tiempo que atreverse a pensar distinto era una manera, rápida de morir. La influencia de los masones fue tal que figuras como Isaac Newton y Benjamin Franklin eran miembros activos, y se rumora que sus reuniones eran mucho más que discusiones filosóficas. Algunos afirman que, en sus logias, se debatieron las ideas que inspiraron las revoluciones. Quizás sea cierto que en la masonería se incubó la semilla de las luchas por la libertad de expresión, y más tarde, hasta de las democracias modernas. Cuenta la historia que Mozart, un masón devoto, incluyó símbolos y enseñanzas masónicas en su ópera La flauta mágica. La obra está llena de referencias simbólicas sobre el poder de la luz y la búsqueda de la verdad, y se dice que Mozart la compuso como una forma de celebrar los ideales de la masonería, aunque a sus compañeros de la logia no les encantó que dejara esos guiños tan a la vista. Poco después de esto, Mozart murió en circunstancias sospechosas, y aunque los historiadores no culpan directamente a los masones, esta coincidencia ha inspirado muchas teorías. Y si le seguimos rascando a los secretos del Renacimiento, llegaríamos a los alquimistas, un grupo que durante siglos buscó el oro filosofal, la piedra que convertiría cualquier metal en oro y proporcionaría la inmortalidad. Estos alquimistas eran científicos, sí, pero también un poco místicos y poetas, convencidos de que la materia y el espíritu eran dos lados de una misma moneda. Y si bien no lograron convertir el plomo en oro, la alquimia les permitió montar muy bien las bases de la química.
Algunos de ellos, como Paracelso, sostenían que el conocimiento alquímico era tan sagrado que debía ser reservado solo para los más dignos, creando así un círculo de discípulos selectos. En paralelo a los alquimistas, aparecieron los neoplatónicos de Florencia, una sociedad que, más que obsesionada con los metales, lo estaba con las ideas. Los neoplatónicos resucitaron la obra de Platón y fusionaron sus enseñanzas con ideas místicas y cristianas. Creían que el universo estaba regido por una armonía secreta, accesible solo para quienes entendieran la música de las esferas. Sí. Se dice que sus reuniones incluían meditaciones y rituales para sincronizarse con esta armonía cósmica, y que sus ideas influenciaron profundamente a artistas y científicos como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, quienes también jugaban con las sombras del conocimiento. El Renacimiento fue en definitiva una época en la que las sociedades secretas y los genios se aliaron en una danza de ciencia y misticismo. Bajo la promesa de iluminar el mundo, estas hermandades protegieron conocimientos que desafiaban a la autoridad, promoviendo nuevas formas de pensar y ver el mundo. Porque para estos intelectuales, el verdadero poder no estaba en el oro o en el rango, sino en los secretos y en quienes podían manejarlo. Perfecto. Seguimos adelante y nos encontramos en un momento donde los secretos dejaron de ser solo misticismo para convertirse en un juego político peligroso, uno que cambió fronteras, coronas y hasta gobiernos. Bienvenidos al siglo XVIII, donde las ideas de libertad, igualdad y fraternidad alimentaban revoluciones y sociedades secretas que querían más que charlas filosóficas. Aquí es donde nacen, adivina, los Illuminati. Y las logias masónicas se vuelven protagonistas, conspirando en salones y tabernas para diseñar una nueva era. Empecemos con los Illuminati de Baviera, fundados en 1776 por Adam Weishaupt, en una época en la que el poder de la iglesia y las monarquías era absoluto. Este dude soñaba con una sociedad donde la razón y el conocimiento liberaran a la humanidad de la tiranía. Los Illuminati comenzaron como un pequeño grupo de académicos que creían en la educación como la herramienta para transformar el mundo. Pero pronto su influencia creció y con ella los rumores. Se dice que se infiltraron en las logias masónicas, susurrando ideas de cambio a los revolucionarios de Francia e inspirando a los fundadores de Estados Unidos. Aunque su orden fue desmantelada oficialmente en 1785, los Illuminati dejaron una marca que sobrevivió en la imaginación popular. Y es que, cuando una sociedad secreta promete iluminar el mundo, no falta quienes sospechen que esa luz tiene claramente un precio. En paralelo, las logias masónicas se convirtieron en un hervidero de ideas políticas y de lucha por los derechos. La masonería alcanzó su apogeo en esta época y fue un refugio para quienes buscaban un espacio donde discutir sobre ciencia, filosofía y, por supuesto, libertad. En las logias masónicas se defendía la igualdad entre hermanos sin importar clase o rango, lo cual era casi una herejía en la Europa gobernada por reyes y emperadores. Las logias no solo escogieron a intelectuales, sino a revolucionarios de la talla de Voltaire, George Washington y Simón Bolívar. Se rumora que varios de los ideales de la Revolución Francesa se debatieron en reuniones masónicas y que las logias sirvieron como canal para coordinar las acciones de los revolucionarios en América y Europa. Dicen que en el momento culminante de la Revolución Francesa, Robespierre y sus seguidores pertenecían a un círculo exclusivo conocido como la Sociedad de los Jacobinos. Esta sociedad secreta funcionaba casi como un gobierno paralelo y tenían tanto poder que prácticamente dirigían el destino de Francia. La ironía aquí es que, bajo sus ideales de igualdad y libertad, establecieron un régimen de terror que se cobraría la vida de cualquiera que pareciera oponerse a su visión. Los jacobinos demostraron lo que sucede cuando el poder de las sociedades secretas pasa de lo filosófico a lo fanático. En el otro lado del Atlántico, los padres fundadores de Estados Unidos también encontraron en las sociedades secretas un espacio para planear su independencia. Benjamin Franklin y George Washington, ambos masones, participaban activamente en logias donde se debatía sobre el derecho a la libertad,
y el rechazo al dominio británico. Y la independencia de Estados Unidos no estuvo exenta de teorías conspirativas. La noche anterior a la firma de la Declaración de Independencia, algunos testigos afirmaron haber visto a un hombre enmascarado y vestido de negro dando un encendido discurso que convenció a los indecisos. Aunque nunca se supo su identidad, la leyenda asegura que este hombre pertenecía a una sociedad secreta que veía en América el nuevo modelo de libertad. Y mientras Europa y América ardían en llamas revolucionarias, una pequeña sociedad secreta en Italia trabajaba incansablemente por la unificación italiana, los Carbonari. Estos carboneros, llamados así porque usaban el oficio de quemar carbón como fachada, crearon una red de células secretas que promovían la idea de una Italia unida y libre del control extranjero. Sus rituales incluían juramentos, simbología de carbón y fuego, y hasta un código de comunicación que usaban para despistar a la policía. Y aunque perseguidos, lograron sumar miembros entre la clase baja, los intelectuales y hasta algunos aristócratas, desempeñando un papel clave en las revoluciones italianas del siglo XIX. En sus reuniones, los Carbonari solían celebrar cenas donde, en lugar de alimentos sobre la mesa, solo había carbón y cenizas. El menú no solo reforzaba el simbolismo de su lucha, sino que también recordaba a sus miembros que estaban dispuestos a quemarlo todo por la libertad. La era moderna nos reveló cómo las sociedades secretas pasaron de las ideas místicas y el conocimiento oculto a jugar en el tablero político. Con rituales que iban desde juramentos secretos hasta cenas de cenizas, estas hermandades cambiaron el mundo desde las sombras, desafiando reyes y creando naciones nuevas. Porque en esta era, claro, el conocimiento era poder, pero la conspiración era la revolución misma. Y ahora, desde Japón hasta China pasando por el sudeste asiático, los ideales de hermandad, lealtad y revolución crecieron en las sombras y las redes de poder se tejieron tanto en los templos como en los callejones. ¿Te acuerdas de las tríadas chinas? Bueno, juraban lealtad en elaborados rituales, en los que los iniciados pasaban bajo un arco de espadas y firmaban su compromiso con sangre. Todo esto mientras se quemaba incienso y se pronunciaba antiguos juramentos. Al caer la dinastía, en lugar de disolverse, las tríadas evolucionaron. Con el tiempo se adentraron en actividades ilegales, expandiéndose por el mundo con redes en Hong Kong, Taiwán y comunidades chinas en América y Europa, todo bajo sus estrictos códigos de honor y jerarquía. En Japón encontramos a los yakuza. Aunque conocida mundialmente como una mafia, tiene raíces mucho más complejas. Los yakuza surgieron en el siglo XVII como agrupaciones de comerciantes y jugadores que se consideraban protectores de las aldeas frente a la opresión de samuráis, desarrollando un sistema de honor y disciplina férrea donde la lealtad a la familia yakuza era absoluta. Entre sus rituales está el famoso yubitsume, o dedo de disculpa, un castigo donde el miembro que falta al código debe amputarse una falange de su dedo meñique como muestra de arrepentimiento. Y aunque su influencia ha disminuido, los yakuza mantienen cierta presencia en la política y la economía japonesa, y sus conexiones con figuras de poder y negocios siguen siendo uno de los secretos peor guardados de Japón. Durante la reconstrucción de Japón tras la Segunda Guerra Mundial, los yakuza jugaron un papel inusual. Ayudaron a organizar el suministro de alimentos y reconstruyeron áreas devastadas, ganando popularidad en algunas comunidades. En estos años se cuenta que algunos políticos recurrieron a los yakuza para gestionar la paz social, con el irónico resultado de que, en ciertos barrios, la ley fue mantenida más por los yakuza que por el propio gobierno. Al sur, en Vietnam, existió la Hermandad de la Rueda Preciosa, una organización que comenzó como un círculo budista con la misión de preservar los textos sagrados y la sabiduría tradicional durante las invasiones extranjeras. A medida que las potencias coloniales europeas comenzaron a tomar el control de Asia, esta hermandad se transformó en un grupo de resistencia. Los miembros de la Rueda Preciosa adoptaron códigos secretos y cifrados para transmitir mensajes entre sus simpatizantes. Llegaron a estar tan organizados que lograron frenar en múltiples ocasiones los avances coloniales a base de tácticas de guerrilla, inteligencia y su amplia red de comunicación. Se dice que la Hermandad de la Rueda Preciosa utilizaba técnicas de meditación avanzada para mantenerse despiertos e incansables durante las batallas.
Los miembros eran famosos por resistir días sin dormir, lo cual les otorgó fama de guerreros sobrenaturales. Aunque los efectos reales de estas prácticas son debatidos, la leyenda de los soldados imbatibles fue suficiente para sembrar el temor entre sus adversarios coloniales. Estas sociedades secretas en Asia no solo cambiaron el rumbo de la política y el poder, adaptaron antiguos códigos de lealtad y honor a las necesidades de su época. Aquí, los secretos no eran solo una cuestión de poder o fe, eran una cuestión de supervivencia. El siglo XX. Un lugar en que las sociedades secretas no solo tienen el poder de cambiar gobiernos o conspirar en revoluciones. Ahora hablamos de hermandades que influyen en políticas globales, manejan fortunas multimillonarias y deciden quién sube y quién baja en la escala del poder. Aquí las logias de las fraternidades exclusivas dejaron de ser el refugio de ideales para transformarse en el club VIP, donde la élite global intercambian favores y comparten secretos. Empecemos con Skull and Bones, una sociedad nacida en la Universidad de Yale y cuyos miembros han llegado hasta la Casa Blanca, Wall Street y otros epicentros de poder en Estados Unidos. Fundada en 1832, Skull and Bones es famosa por sus rituales que, según se rumora, incluyen prácticas como juramentos sobre una calavera y ceremonias a puerta cerrada en una tumba subterránea. Entre sus miembros se cuentan nombres como los de los expresidentes George Bush y su hijo, así como importantes figuras de la industria financiera y militar. Los iniciados en Skull and Bones hacen un juramento de lealtad eterna, y lo que sucede en sus reuniones queda en absoluto silencio, pero las teorías de conspiración aseguran que su influencia va mucho más allá de Yale, extendiéndose a las altas esferas del poder donde han moldeado decisiones políticas y económicas. Mientras que Skull and Bones se concentraba en la élite estadounidense, el Club Bilderberg toma su influencia global. Fundada en 1954, Bilderberg es una conferencia anual que reúne a las figuras más poderosas del mundo: políticos, empresarios, reyes, banqueros, periodistas y militares. Su primer objetivo declarado fue promover la cooperación entre Estados Unidos y Europa en plena Guerra Fría. Pero hoy cualquier tema puede estar sobre la mesa. Comercio, conflictos armados, tecnologías emergentes, todo, por supuesto a puerta cerrada y bajo estricta confidencialidad. Aunque oficialmente no se tomen decisiones formales, los críticos del club aseguran que Bilderberg decide agendas políticas globales y que la falta de transparencia solo alienta las teorías de conspiración. La pregunta más famosa: ¿qué hace falta para que te inviten a Bilderberg? Y hablando de resoluciones curiosas, llegamos al Bohemian Grove, un club exclusivo en las profundidades de los bosques de California, donde cada verano cientos de hombres ricos y poderosos se reúnen para relajarse. Desde principios del siglo XX, Bohemian Grove ha contado con miembros como Richard Nixon y Ronald Reagan, pero lo que distingue a este club no es su membresía, sino sus actividades. Al entrar, se dejan los títulos en la puerta y los rituales incluyen ceremonias un tanto teatrales como la ceremonia del cuidado, donde una figura de madera llamada Care es quemada en una ceremonia a la luz de las antorchas. Aunque algunos ven estos rituales como simples excentricidades, para otros, el Bohemian Grove no es más que una fachada de ocio donde se han decidido grandes temas políticos y económicos. Bueno, al menos eso dicen. Guiño, guiño. Pero las sociedades secretas modernas no son exclusivas del hemisferio norte. En América Latina, hermandades secretas han cambiado el rumbo de la historia en momentos críticos, desde las luchas por la independencia hasta las transformaciones políticas del siglo XIX. En México, por ejemplo, encontramos a la Sociedad de los Guadalupes, un grupo de patriotas que, bajo la apariencia de una fraternidad religiosa, qué raro, se organizó a comienzos del siglo XIX para apoyar la independencia del dominio español. La Sociedad de los Guadalupes incluían a intelectuales, clérigos y terratenientes que intercambiaban mensajes en clave y escondían a líderes insurgentes como Miguel Hidalgo y José María Morelos. Estos guadalupanos no solo conspiraron en la sombra, sino que fueron una red esencial de apoyo logístico para el movimiento de independencia mexicano. Tras la independencia, la influencia de las sociedades secretas en México no disminuyó, más bien se transformó.
las logias masónicas divididas entre los yorquinos, de influencia estadounidense y liberal, y los escoceses, vinculados a la tradición conservadora europea, se enfrentaron en un conflicto ideológico que definiría el futuro del país. Los yorquinos, quienes apoyaban una república laica, contaban con figuras como Vicente Guerrero y más tarde Benito Juárez, mientras que los escoceses respaldaban a líderes conservadores como Agustín de Iturbide y Antonio López de Santa Anna. Este enfrentamiento entre logias llegó a ser tan intenso que incluso influyó en las leyes y en las luchas de poder entre liberales y conservadores, moldeando la historia de México en el siglo XIX. Cuenta la leyenda que en una ceremonia masónica presidida por Benito Juárez, él juró lealtad a la República frente a una bandera de la logia yorquina. Este gesto enfureció a los conservadores de la logia escocesa, quienes lo consideraron una provocación directa. La rivalidad entre ambos bandos llegó a un punto tan álgido que inspiró frases en el himno nacional mexicano como "Guerra, guerra", interpretada por algunos historiadores como un llamado a la lucha contra las influencias extranjeras y conservadoras. Y ahora vamos al sur del continente. La Sociedad Lautarina, también conocida como los Caballeros Racionales, fue fundada por Francisco de Miranda y reunió a personajes clave como Simón Bolívar y José de San Martín. Inspirados por ideales masónicos, los miembros de la Sociedad Lautarina creían en la libertad de América Latina del yugo español y organizaban sus reuniones en logias secretas en ciudades como Buenos Aires, Santiago y Lima. Con rituales de iniciación y códigos secretos, se coordinaban para planear los levantamientos y formar alianzas. En el campo de batalla, los lautarianos usaban señales especiales para identificarse y se rumora que Bolívar, en una de sus ceremonias, pronunció la frase: "La libertad del Nuevo Mundo es el objetivo de mi vida". Estas sociedades secretas latinoamericanas no solo conspiraron en el nombre de la independencia, fueron los hilos ocultos que mantuvieron unidos a los movimientos patrióticos. Desde las reuniones clandestinas en la iglesia hasta los juramentos en las logias, estos grupos demostraron que el secreto y la hermandad podían mover montañas, o en este caso, liberar naciones enteras. ¿Será que las sociedades secretas tienen lugar en un mundo donde la transparencia, la vigilancia y las redes sociales parecen haber borrado cualquier posibilidad de ocultarse? Es una pregunta inquietante en una era de superexposición, donde hasta los secretos de Estado pueden filtrarse con un solo clic. ¿Pueden las sociedades secretas seguir existiendo? ¿O tal vez han encontrado nuevas formas de operar? Hoy este secreto está en plena mutación. Ahora que las logias antiguas y las reuniones clandestinas en sótanos han perdido vigencia, el futuro de las sociedades secretas podría estar en el vasto e indescifrable universo de la tecnología avanzada. ¿Cómo? Para empezar, mediante el uso de redes encriptadas y de la llamada Deep Web, donde solo un grupo selecto de usuarios tiene acceso a los foros y archivos protegidos por múltiples capas de seguridad. En lugar de túnicas y rituales con calaveras, tenemos claves de cifrado y redes blockchain, un nuevo lenguaje en el que los iniciados ya no necesitan verse en persona, ni siquiera conocer sus nombres para mantenerse conectados. Sí, lo sé. Esto es decepcionante. Yo quería túnicas y calaveras. Pero al final, por ahí dicen evolucionar o morir. El caso de Cicada 3301 es un ejemplo perfecto de esta sociedad secreta digital. En el 2012, un grupo anónimo lanzó un acertijo online tan complejo que atrajo a criptógrafos, hackers y matemáticos de todo el mundo. Las pistas incluían códigos ocultos, citas filosóficas y símbolos que llevaban a los participantes por una red global de mensajes cifrados. Y aunque muchos lo intentaron, solo unos pocos lograron descifrar las pistas, para luego desaparecer en el silencio más absoluto. Nadie sabe si Cicada 3301 es una sociedad secreta moderna, una organización de inteligencia reclutando genios o simplemente una broma meticulosamente elaborada. Lo cierto es que el misterio permanece y al día de hoy no tenemos una respuesta definitiva. Además, el desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático podría abrir un nuevo tipo de sociedades secretas, donde solo aquellos que comprendan estos sistemas complejos tengan el control. ¿Qué impide a un grupo de ingenieros, programadores y científicos utilizar estas herramientas para manipular datos, influenciar elecciones o construir sus propias redes de información?
En un futuro donde el conocimiento técnico es poder, es posible que las futuras logias sean hermandades de mentes brillantes que se esconden en las líneas de código y algoritmos, manipulando el mundo sin necesidad de salir de sus escritorios. En el mundo de las criptomonedas, circula el rumor de que Satoshi Nakamoto, el misterioso creador de Bitcoin, es en realidad un grupo de personas con una agenda secreta. Al día de hoy nadie sabe quién o quiénes están detrás de Nakamoto, y su identidad ha inspirado múltiples teorías. Algunos creen que se trata de un grupo de científicos libertarios, otros piensan que podría ser una agencia de inteligencia. El enigma de Nakamoto no solo desafía a los curiosos, sino que es una prueba de que incluso en la era digital, algunos secretos están destinados a permanecer ocultos. Por otro lado, con la tecnología de criptografía cuántica en el horizonte, la privacidad alcanzará niveles que hoy parecen imposibles. Este tipo de criptografía permitirá comunicaciones imposibles de interceptar, abriendo la puerta a una nueva generación de conspiraciones encriptadas. Imagina un grupo de personas que posee esta tecnología avanzada antes que los gobiernos. Sería una sociedad secreta capaz de operar a nivel global sin temor a ser rastreada. Una logia moderna escondida no en las sombras de un sótano, sino en las profundidades del espacio digital. Y en un giro inquietante, algunos filósofos de la tecnología han planteado que la próxima sociedad secreta podría no estar compuesta por humanos en absoluto. Se habla de una era de las inteligencias artificiales autónomas, capaces de autorreplicarse y mantenerse en comunicación entre sí, creando redes donde cada sistema se vuelve un miembro de esta hermandad artificial. Imaginemos una inteligencia artificial secreta que no sigue las reglas humanas ni busca aprobación pública, sino que persigue objetivos que solo ella comprende en una red oculta y autosuficiente. Podría ser el inicio de una era en la que la sociedad secreta no es solo secreta, sino que actúa al margen de los seres humanos. Estas posibles sociedades secretas del futuro, con criptografía, blockchain y tecnologías cuánticas, podrían transformar el concepto de secreto como lo conocemos. Porque siempre habrá algo que se debe mantener oculto, algo que se escapa de la vista pública. Pero el futuro podría llevar este juego a un nivel completamente nuevo, donde el misterio no solo sea cuestión de símbolos o juramentos, sino de quién puede comprender y controlar las herramientas tecnológicas más avanzadas. ¿Será esta la última evolución de las sociedades secretas? ¿O solo el comienzo de una nueva era de conspiraciones donde los secretos ya no estén al alcance de cualquiera, sino solo de aquellos que puedan ver el código? Toda esta tecnología podría ser la llave al conocimiento, lo cual obviamente lleva al poder, pero sobre todo podría abrirte la puerta a lo impensable. Desde los templos ocultos de Egipto hasta las profundidades de la red digital, hemos visto cómo las sociedades secretas han evolucionado a lo largo del tiempo, manteniendo algo inmutable: la fascinación humana por el misterio y lo prohibido. Porque si algo es evidente en esta historia de hermandades, juramentos y conspiraciones, es que el secreto siempre ha tenido un poder magnético, atrayendo a quienes buscan saber y a quienes desean ocultar. Las sociedades secretas nos muestran una parte de nuestra propia naturaleza, esa necesidad de pertenecer a algo más grande, de conocer lo que otros no saben, pero sobre todo de desafiar lo establecido. En cada época, las logias y hermandades han representado una mezcla de misticismo, poder y rebeldía. Pensemos en todos estos personajes que no hemos visto hoy, desde los templarios hasta los Illuminati, pasando por los Yakuza y los Carbonari, hasta los futuros iniciados de las inteligencias artificiales. Todos ellos compartían algo en común: una creencia, un objetivo, un propósito tan fuerte que justificaba el silencio y el sacrificio. Cada sociedad secreta, en su propia forma, se convirtió en un símbolo de resistencia, de transformación y a veces hasta de manipulación. Así que, ¿por qué seguimos cautivados por estas historias de sociedades secretas? Tal vez sea porque, aunque el mundo parece cada vez más expuesto, el secreto sigue representando esa última frontera de lo desconocido. ¿Será esta la última vez que hablemos de sociedades secretas? Difícilmente, porque mientras exista algo por descubrir, mientras haya quien desee proteger o controlar el conocimiento, el misterio no morirá. Tal vez ahí, justo ahora,
En algún lugar del mundo, alguien está tocando una puerta oculta en la oscuridad, y el ciclo de los secretos vuelve a comenzar. Te recomiendo el episodio La evolución del contrabando, disponible en YouTube y plataformas de podcast. Sígueme en mis redes sociales y platiquemos. Suscríbete para no perderte ni una evolución más. Yo soy Mau Nicoli y te espero en el próximo episodio de Evolution Docs.